Después del trabajo, amigos, qué bien cae una cerveza mexicana. Usted se anima, se siente bien. Por eso, alegre momento con pura Mexicali. Abra una botella de cerveza Mexicali y diga como nosotros: salud, con pura Mexicali. Clara, pura Mexicali, no hay mejor. Pura Mexicali, no hay mejor. ¿Qué tal? Qué bueno que nos acompaña. Estoy con un amigo ejidatario del ejido Hermosillo, yo soy del ejido Toluca, que tiene un sitio que se lo recomiendo si usted, como buen mexicalense, es amante de la cerveza. Javier Sánchez y el Cerve Ciáfilo, el amigo de la cerveza. Escribías en La Voz de la Frontera y bueno, tiene el sitio y está entrevistando a personajes como el chef Toño de Livier. Bueno, a grandes personajes, le recomiendo que lo siga. Y aquí estamos hoy, en este confinamiento, en este lugar donde empezó un grupo que espero algún día presentárselos en el estudio, ya que hagamos la reapertura, el Bule. Y bueno, estábamos aquí, Javier. Estos días de pandemia, Javier, que nos ha tocado vivir totalmente diferentes a lo que algún día pensamos. O sea, son días inéditos, nunca pensamos que íbamos a vivir algo así, estar confinados, pues cerca de 3 meses, quién sabe cuánto más. Javier. Gracias por venir a la cueva donde empezó el Bule, como dices tú. Y en efecto tengo muchos años, más de los que quisiera acordarme, promoviendo la cerveza. La cerveza buena sobre todo, ¿no? Digo, todos en Mexicali hemos probado cerveza. Como siempre les digo, en nuestro bautizo alguien destapó una caguama, y en la funeraria seguramente va a haber varias caguamas, ¿no? O sea, toda nuestra vida hay cerveza, pero yo me clavé mucho hace ya bastantes años en la promoción de lo que yo le llamo la buena cerveza. Es decir, cervezas que vengan de donde vengan y las haga quien las haga, tengan la calidad suficiente como para que sean mucho más que una bebida social que utilizas nada más para pistear, y pues convertir a la cerveza un poco más en un elemento más cultural, ¿no? Que finalmente la cerveza, igual que el vino, igual que el tequila, igual que el whisky, pues son producto de su entorno, y me he dedicado a eso desde hace muchos años. Como tú dices, yo escribí algunos años en la Organización Editorial Mexicana, cuando circulaban los periódicos, ¿no? Los periódicos impresos, y pues me publicaban en Mexicali, en Tijuana, en Guadalajara, en Hermosillo, en Querétaro, en Mazatlán creo que también. Y últimamente, ya desde hace algunos años, moví todo mi trabajo de promoción a los medios, a los medios digitales. Pues tengo un blog, tengo mi página Facebook, y sigo hablando del mismo tema, y últimamente inicié un programa de entrevistas que le llamo Entre Sorbo y Sorbo, en donde busco a personajes que hayan influido de alguna manera en la cerveza, en la industria cervecera en este país, sin importar a qué se dediquen, siempre que sean alguien que haya hecho algo en favor de la cerveza. Y pues he entrevistado desde promotores importantes como los organizadores del evento Cerveza México, que es el evento más grande de este país, director creativo de esa organización, Toño de Livier, como chef, que ha sido muy benévolo con la utilización de la cerveza en sus recetas, ¿no? Con productores de cerveza también hemos hablado. Tenemos programada una con un grupo de científicos dedicados específicamente a lo que es la producción de lúpulo, ¿no? Y de levaduras. En fin, son una serie de personajes que en alguna medida han influenciado a la industria cervecera, y pues la idea es acercar
a este producto, a esta bebida, a esta historia de tantos miles y miles y miles de años, a lo que es nuestra modernidad con pandemia o sin pandemia. Cerveza es pureza, decía por ahí uno de los Sí. libros viejos de publicidad de la cerveza, Javier. Así es. Pero, bueno, junto con el vino, se dice que se inventó la cerveza allá en Egipto, y en fin, hay muchas leyendas sobre eso. Así es. En el caso de Mexicali, nos tocó promover la cerveza artesanal, incluso lo de ese permiso especial Claro. para la cerveza artesanal. Y creo yo que Mexicali ha sido un campo pues muy próspero para la cerveza artesanal. Claro. ¿Tú cómo ves de hace 4 o 5 años que empezamos con este tema, tú en lo particular, de manera muy especial, el desarrollo de las cervezas artesanales? Hoy veo a Puerco Salvaje de Manuel, a Legión, ¿cuáles otras usamos? Amante. Sí, muchísimo. Fauna, de repente nos Sí, volvimos, claro. yo creo que en una de las 5 lugares. Aquí hay es un dato muy curioso, ¿no? La cerveza durante los 13,000 años de existencia que tiene, siempre fue artesanal. Toda la vida fue artesanal. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, con aquello de la revolución industrial en Inglaterra, donde las grandes fábricas empezaron a tomar las riendas de lo que era el desarrollo del mundo, la cerveza no fue la excepción. Entonces la cerveza dejó de ser poco a poco artesanal, fabricada por mujeres en sus casas o en sus pequeños pubs, ¿no? Y los hombres tomaron las riendas de la producción de cerveza y la transformaron en una industria, y ahí tomaron los hombres las riendas de lo que era el crecimiento mundial. Siempre de fue la de cerveza. cebada. Siempre ha sido de malta, de cebada, esencialmente. Bueno, siempre en nuestra época moderna, ¿no? Y entonces, durante toda esa época, desde mediados del siglo XIX hasta más o menos 1979, la cerveza estuvo totalmente secuestrada por la industria, ¿no? Y ya prácticamente la producción estaba basada en grandes consorcios que tomaron el mundo. Y sin embargo, en 1979, al presidente Jimmy Carter, que tenía un hermano que era muy pipa, no sé si te acuerdas, gracias a la presión que ejerció el hermano sobre el entonces presidente, se modificó hubo una enmienda constitucional en Estados Unidos y se permitió la fabricación de cerveza casera, porque era ilegal prohibir fabricar cerveza en tu casa antes del 79 en Estados Unidos. Entonces Jimmy Carter, sin darse cuenta, desató un monstruo, porque dijeron, ya se vale producir en mi casa. Entonces mucha gente empezó a fabricar cerveza en su casa. Y pues, ¿qué crees? Al rato ya pues me invitaba a los amigos, invitaba a los vecinos, y empezó a crecer aquello, de manera que se detona un movimiento que después se le conoce como el movimiento artesanal cervecero, ¿no? Entonces empieza a crecer, y en los años 80 explota, en los 80 empieza a crecer mucho, a explotar en ciertas regiones de Estados Unidos, sobre todo en la costa este. San Francisco. No, primero fue en la costa este, ¿no? Nueva York, Milwaukee, todo esto. Y poco a poco se fue trasladando a la costa oeste, precisamente a San Francisco, ¿no? Y de ahí tenemos que los grandes consorcios artesanales surgen en esta parte del país, ¿no? En Estados Unidos. Y en más o menos hará unos 20 años, llega este movimiento al sur a la frontera sur del estado de California, y empiezan a surgir ahí grandes propuestas, ¿no? Y pues por contaminación los bajacalifornianos dijimos, oye, pues aquí hay algo, ¿no?
surgen las grandes empresas que conocimos, que todavía existen, Stone, Karl Strauss, muchas. Anchor, ¿no? No, Anchor es de San Francisco, pero precisamente, es artesanal, fue la primer cerveza artesanal de California, de hecho. Entonces de ahí surge esta contaminación que te decía, que influyó muchísimo en Baja California y la convirtió en lo que es ahora. Regionalmente es una productora líder de cerveza artesanal, aunque curiosamente no fue aquí donde surgió la primera cervecería artesanal del país, sino en Guadalajara, con el grupo, todavía existen también, el grupo Minerva, el grupo Primus, todos ellos empezaron a hacer cerveza artesanal de manera muy pequeña, pues. Sin embargo, acá explotó y se hizo mucho más argüende. Entonces, en Tijuana, Mexicali, esto explotó hace 10 años, más o menos. La primera cervecería artesanal de Baja California fue Cucapá, de Mexicali, aunque 2 años antes había abierto cervecería Tijuana. Sí. Pero más que Tijuana era un poquito más el concepto industrial de cerveza, y Cucapá sí se fue francamente sobre el rollo artesanal. Entonces fueron los dos líderes aquí. Cucapá durante muchos años fue la bandera artesanal en todo el país y en Estados Unidos. Sigue por ahí vendiendo, pero ya fue adquirida por InBev, el corporativo más grande del mundo en cerveza, y eso técnicamente la descalifica como cerveza artesanal, pero siguen vendiendo. Y empieza en ese momento es cuando surgen las grandes cervecerías de Baja California, y surge también el Sume, que mencionabas ahorita, que fue la primer casa de la cultura cervecera del país, ¿no? De eso yo quisiera hablar en esta segunda parte de la entrevista.